noches. Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Concluimos la semana pasada el capítulo 1 y podemos decir que en ese capítulo anterior enseñamos sobre la salutación de Pablo a los romanos, cómo se presentó, lo hizo como un verdadero apóstol o siervo de Dios. Además, les dijo el motivo que tenía para visitarlo. No lo había realizado porque fue estorbado. Les habló del poder del evangelio, pero también les enseñó que la injusticia humana impedía o detenía la verdad de Dios. Finalmente, habló de la impiedad reinante en el mundo y de la condición moral que, según Pablo, eran dignos de muerte. Todo ese tiempo que estuvimos estudiando el capítulo 1, que nos duró bastante tiempo, es una bendición para nosotros comenzar ahora con el capítulo 2. Y vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 17. Romanos 2, versículo 1 hasta el 17. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzga, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O piensa esto, oh hombre, tú que juzga a lo que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, o que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los dejamos ahí hasta el versículo 16. Y veamos todo lo que podemos avanzar, mis hermanos, en este día. Vamos a hablar en primer lugar sobre el justo juicio de Dios. ¿Cómo se manifiesta el justo juicio de Dios frente a los hombres? Lo primero que tenemos que enseñar aquí es lo que dice el versículo 1, que es titulado: como Dios es justo, no acepta excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién quiera que sea tú que juzga? Óigalo esto. Usted tiene que darse cuenta que delante del Señor ningún ser humano tiene excusa. ¿Por qué? Veamos una cosa que nos caracteriza a los humanos. Al juzgar a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Oiga, qué fácil es para nosotros juzgar la maldad ajena, para nosotros criticar el pecado del otro, para nosotros como sentirnos bien por lo que el otro hace. Pero la Biblia lo que nos dice es que tenemos que tener cuidado con estar jugando a los demás. Y por eso yo quiero que ustedes que están conmigo en este estudio vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y veamos los versículos del 1 al 6, del 1 al 6, para que veamos lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar
la paja del ojo de tu hermano? Ok. Mire qué cosa más hermosa. ¿Qué nos está diciendo a nosotros esto? Que no tenemos de observar esa mala costumbre de estar juzgando a los demás. ¿Por qué? El juicio de Dios contra los practicantes de esa maldad es según la verdad. Oiga bien, es según la verdad de Dios, no es la verdad nuestra. Y yo quisiera que vayamos otra vez al capítulo 1 y leamos los versículos del 28 hasta el 32, para que sepamos nosotros qué es lo que el Señor quiere y por qué nos juzgará de esa manera. El 28 hasta el 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda esta cosa, que son 22 características que caracterizan a la gente de pecado, el miércoles pasado lo enseñamos uno por uno. Y al ver esta cita otra vez, es para que nos demos cuenta que el Señor nos va a juzgar a todos los que practican esa maldad según su verdad. Los que juzgamos a los demás por pecado cometido, si hacemos lo mismo, no escaparemos del juicio de Dios. Es decir, yo no puedo estar mirando el pecado ajeno. Yo no puedo estar mirando el juicio o la maldad que hay en otra gente. Yo no puedo estar mirando lo que otra gente comete. Yo no puedo estar simplemente criticando a otro, porque si yo cometo lo mismo pecado que otros hacen y lo critico, yo mismo, según el versículo 3 del capítulo 2, voy a ser juzgado. ¿Qué es lo que dice? Y piensa esto, hombre, que tú que juzgas a lo que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bajo ningún concepto escaparemos. Por eso hay que tener bien en cuenta, hermano, que nosotros debemos de arrepentirnos de los pecados que le indilgamos a otro. No debemos quitarle el precio a la riqueza de tres cosas que caracterizan a Dios.
no menospreciamos su benignidad, su paciencia, ni su longanimidad. Ahora bien, esas tres cosas que nosotros no debemos menospreciar o quitarle el precio, eso vale. Y cuando vamos a explicar cada una de esas tres cosas, hablamos de benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? Viene del latín, ese vocablo viene del latín, que es benignus, compuesto por dos vocablos, bene, que significa bueno, y venus, que indica nacido. Bueno y nacido. Etimológicamente significa que es algo que es concebido o creado para el bien. Cuando una gente tiene un tumor y el patólogo lo examina y le dice que el tumor es benigno, usted se siente feliz porque sabe que no vas a morir de eso. Dios, óigalo bien, en su existencia, por su naturaleza, Él es benigno, está lleno de benignidad. No podemos decir que Dios fue creado, porque Dios no fue creado. Dios es de existencia propia. Y más de allá yo no puedo ir porque no me voy a volver loco explicando eso o estudiando eso. Dios por naturaleza es benigno. No le quitemos precio a la benignidad de Dios. Él es benigno para hacer bien siempre. La otra palabra que no debemos menospreciar es paciencia. Y vamos a ver lo que significa la paciencia. Tal vez de aquí en adelante algunos jamás van a orar a Dios para que le dé paciencia, después que sepan lo que significa la palabra paciencia. Además que la Biblia dice que la paciencia, que la prueba engendra paciencia. Entonces si usted le pide paciencia a Dios, Dios le va a dar prueba para demostrar que usted es paciente. Pero oiga lo que significa la palabra paciencia. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracia y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. Ahora, yo le pregunto, ¿ha tenido Dios paciencia con nosotros? Pero ¿cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo? Por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, Dios ha tenido paciencia. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, tiene la capacidad de sufrir, tolerar desgracia, adversidades y molestias ofensivas sin quejarse ni rebelarse. Es decir, por muchas cosas que nosotros nos quejamos y Dios se queda mirando. Me gusta mucho que una vez salió en un manual de escuela bíblica para adultos alguien que dijo más o menos esto: tengan paciencia conmigo, porque todavía Dios no ha terminado su obra en mí. Amén. Dios tiene paciencia con nosotros y por eso no hemos sido consumidos. La otra palabra es que casi nosotros no usamos, es la palabra longanimidad. ¿Y qué es eso? Longanimidad es la estrecha relación
entre la perseverancia y la constancia de ánimo. La estrecha relación que existe entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Tú sí eres longánime, sí, porque Dios me ha dado grandeza de ánimo, amén, para yo juntarla con la perseverancia, y que vengan los obstáculos, yo me mantengo igual. Entonces, eso es lo que San Pablo dice en el versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mis queridos hermanos, todas estas características de Dios deben guiarnos al arrepentimiento. No podemos abusar ni de la benignidad, ni de la paciencia, ni de la longanimidad de Dios. No abusemos. Todo lo contrario. Aprovechemos, hermano, esa característica de Dios para nuestro arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre? Según dice el versículo 5, la dureza del corazón no arrepentido atesora el juicio de Dios. Es decir, señores, como que a nadie le está gustando mucho hoy hablar y predicar y enseñar de lo que significa arrepentimiento. La gente no le gusta que le hablen de arrepentimiento, y la gente como que quiere llegar al cielo sin arrepentirse. Señores, y la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Entonces, ¿por qué la gente no se arrepiente? No se arrepiente porque tienen un corazón no arrepentido. Entonces, el corazón no arrepentido atesora el juicio de Dios. ¿Para cuándo? El versículo dice: para el día de la ira. Escápate de la ira que vendrá, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y Dios es justo y le va a pagar a cada uno según lo que haya hecho, como estudiaremos más adelante. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesora el juicio de Dios para la ira, el día de su ira, y para la revelación de el justo juicio de Dios. Ahora, si vemos los versículos del 6 hasta el versículo 11, vamos a ver en este tiempo que nos queda para terminar, mis queridos hermanos y amigos, vamos a ver que vas a pagar con justicia, o Dios va a pagar a cada uno con justicia lo que darle a cada uno lo que merece. Porque ¿qué es la justicia? La justicia es que si usted cometió un error, usted pague por ese error. Le da a cada uno lo que merece.
Eso es la justicia. El versículo 6 dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios, hermano. Oiga bien, amigos. Dice la palabra que Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. Pero tiene otros libros. Y dice en Apocalipsis 20: y fueron abiertos los libros. Son tantos los libros que ahí está el expediente de cada uno de los seres humanos que ha pasado por esta tierra, que ha existido ahí. Y cada uno Dios lo va a llamar. Y dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque Dios lo va a juzgar ahí según lo que hizo en esta vida. Entonces Dios le va a dar lo que usted merece. Oiga, los que perseveramos en el bien hacer, dice la palabra que nos dará vida eterna, honra e inmortalidad. Oiga, qué bueno es entonces servir al Señor. Vida eterna, honra e inmortalidad. Para los que no obedecen la verdad, le dará ira y enojo. ¿Qué ocurre? En este juicio de Dios, Él no distingue a los malos, no importa su nacionalidad. Tendrán tribulación y tendrán angustia. Pues la palabra dice en el versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa eso? Que Dios en su justicia le va a dar tribulación y angustia sin importar su nacionalidad. No importa que sea judío o que sea griego o sea gentil. Igual hace para el que hace lo bueno sin importar su procedencia. La Biblia dice en el versículo que sigue, que es el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa eso? Igual para el que hace lo bueno sin importar su procedencia. Tendrá gloria, tendrá honra y tendrá paz. Finalmente, todo ese juicio será así por la sencilla razón que Dios no hace acepción de persona. Eso es lo que dice el versículo 11. Porque no hay excepción de persona para con Dios. El que hizo lo bueno tendrá vida eterna. El que hizo lo malo tendrá su condenación. Hemos concluido hoy hasta el versículo 11. El miércoles que sigue vamos a seguir estudiando más sobre esto. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.